Vamos a hablar esta noche de Alejandro de Macedonia y contaremos algunos aspectos de su vida. Estamos trabajando con un libro muy interesante acerca de las traiciones. Es un libro que trabaja con traiciones. Es el libro de Pedro Pablo García May, y una de las personas traicionadas de esta colección de traidores y de víctimas es Alejandro de Macedonia. Era Alejandro III de Macedonia, hoy conocido como Alejandro Magno, Alejandro el Grande, desde luego una de las figuras más populares de todos los tiempos, que tiene un aura a mitad de camino entre lo heroico y lo trágico que le han encumbrado a los primeros puestos de la historia, ¿no? Y ahí está junto con Aníbal y junto con Julio César, disputándose el título de mejor general de la antigüedad, y de hecho conquistó el mayor imperio conocido en un tiempo sorprendentemente corto. Como todos los personajes semilegendarios, su vida está cargada de hechos prodigiosos. Ya desde el mismo momento de su nacimiento, en Pella, la capital de Macedonia, pues coincidió con tres noticias. Qué curioso, hace una semana más o menos recordamos este episodio. Tres noticias victoriosas para su papá, Filipo de Macedonia. El triunfo militar del general macedonio Parmenión sobre las tropas ilirias, la conquista de una ciudad portuaria asediada por Filipo y la victoria del carro de Filipo en una carrera que se disputó el mismo día, ¿no? Justo ese día nació Alejandro de Macedonia. También me atrevo a hacer un aporte personal a justo ese día. Había un señor en la antigüedad llamado Eróstrato que deseaba, tal como lo desea usted, Barton, que todo el mundo hablara de él. Y entonces concibió la idea de incendiar el templo de los romanos, dicen el templo de Diana, pero es el templo de Artemis, ya que son tiempos griegos todavía. El templo de Artemis en Éfeso. Y habrá pensado Eróstrato, si yo quemo todo, mi nombre no morirá nunca, todo el mundo lo recordará para siempre. Y efectivamente ardió el templo y los jueces lo tomaron a Eróstrato y, como castigo adicional al que seguramente le habrán aplicado, dictaron una prohibición, la de nombrar a Eróstrato en toda la Hélade, en toda Grecia. Nadie podía nombrarlo. Pero, incompetencia, la historia fue violando esa disposición de los jueces griegos, y hoy, 3.000 años después, o 2.323 más 15, estamos nombrando a Eróstrato. Y ese berretín por conseguir la fama a cualquier precio sigue llamándose por ahí, en las pizzerías y churrasquerías, erostratismo. Ahora bien, esa noche, la noche que ardió el templo de Artemis en Éfeso, un hijo le nacía a Filipo de Macedonia. Quiere decir que fue este mismo día. Ahora bien, Filipo, al ver que tantas buenas noticias le venían juntas, sintió, como decíamos el otro día, la culpa de la ibris, de la desmesura. Los griegos no pensaban que lo que era demasiado estaba mal de algún modo.
y que incluso la demasiada dicha, los demasiados triunfos, eran de algún modo nocivos, tal vez por pensar que había una especie de simetría en el destino, cosa que sí pensaban, que la balanza del destino acumulaba tantas buenas como malas, y que se venían muchas buenas seguidas, era muy probable que para equipararlas viniera una mala, pero muy mala. Ese era el terror que sintió aquella misma noche Filipo. El porte de Alejandro era muy llamativo, era un joven musculoso, bueno, casi no podía no serlo, era el hijo de un rey, pero además de un muchacho que desde niño se había adiestrado en todos los deportes, pero en la vida militar. De manera que lo más lógico era esperar una musculatura. Era rubio o quizá castaño claro, tenía maneras muy enérgicas, un carácter sensible y ojos heterócromos, es decir, era zarco con Z. El izquierdo era marrón y el otro era gris, lo que para muchos de sus supersticiosos contemporáneos era una prueba de que estaba protegido por los dioses. No solo López May ha dado este dato, pero creo que es este dato de tener Alejandro un ojo de cada color, yo lo encontré por primera vez, ¿cómo se llamaba el ministro de Cultura de Gaulle? Ahora te digo, es un famosísimo escritor y pensador francés, André Malraux. En un librito de André Malraux sobre Alejandro de Macedonia sale esto de los ojos. Después yo no lo volví a encontrar en ninguna parte, hasta que ahora parece que López May también lo encontró en algún otro lado. Y yo creo, me parece, a ver si me acuerdo bien, me parece que Aníbal, el otro gran general junto con Julio César, también tenía una particularidad parecida en la vista, que yo no sé si era medio tuerto o si también como Alejandro tenía un ojo de un color y otro de otro. A ver si alguno, si está Felipe Piña, o Ulanowski, que son los que siempre saben lo que ha ocurrido, y me saca de esta, no sé si duda, de esta sensación de saber algo, pero sin estar seguro de saberlo, que es como sé yo las cosas. Bien. Creer que Alejandro estaba protegido por los dioses era una creencia que estaba avalada quizá por algunos sucesos también. Por ejemplo, no fue aplastado por el hermoso y enorme caballo que su padre Filipo, el nombre de Filipo, como puede sospecharlo cualquiera filólogo en pantuflas, quiere decir precisamente amante de los caballos, ¿no? Filo, hipo, ¿no? Es un caballo que compró Filipo para su ejército y que nadie había sido capaz de montar y domar hasta que el niño Alejandro, ante el asombro de los presentes, consiguió hacerlo. Parece que Alejandro fue el único que se dio cuenta de que el animal era muy asustadizo, hasta el punto de que huía incluso de su propia sombra. Entonces lo montó y lo hizo mirar siempre al sol, ¿no? Hasta que logró que se acostumbrara. Lo llamó bucéfalo, que significa cabeza de buey, y sería su montura favorita hasta que años más tarde murió Bucéfalo en la batalla de Hidaspes, allá en la loma del Paisano, en el Asia. Entre los profesores del joven príncipe, el más importante, como bien saben ustedes, fue Aristóteles, el filósofo, quien se convertiría en su maestro a la edad de 13 años y le enseñaría política, elocuencia, ciencias naturales, entre otras materias, ¿no? Tocaba incluso la cítara, era un muy buen citaredo Alejandro, pero su padre lo reprendió. Un día estaba tocando el tipo la cítara
Y voy a tocar algo, ¿no? Tocaría cosas griegas. Y Filipo le dijo: tocas demasiado bien para ser un noble. Los griegos creían que las actividades manuales, lo banáusico decían ellos, no eran cosas para los macanudos. Había que dejarlas para la gilada. Entonces, dice: no, un hombre noble no puede tocar bien la cítara, puede tocar más o menos, pero bien no. Así pensaban, incluso no tenían en alta estima a los artistas que trabajaban con la mano, como al artesano, como Praxíteles, Fidias, al escultor, ponele. Incluso pensaban que el artista era poseído por los dioses, que era un instrumento de los dioses. Cosa rara. Pero menos querían a los que trabajaban con la mano. Bueno, no importa. Después de la muerte de Filipo, también traicionado, vaya a saber por qué, Alejandro heredó el reino con 20 años de edad, y lo primero que tuvo que hacer fue someter de nuevo a toda Grecia, que se rebeló con B larga al conocer el asesinato del rey macedonio. Pero dejó Filipo una máquina de guerra que funcionaba muy bien, ¿no? Y utilizando ese ejército, Alejandro derrotó a todos los ejércitos rebeldes y se hizo nombrar, tal como Filipo había hecho, hegemón o líder de la Grecia unida. Y a continuación se volvió inmediatamente hacia el este, dispuesto a hacer realidad la conquista del imperio persa, que había sido ya proyectada por Filipo. Comenzó con las ciudades griegas sometidas a los persas en el Asia Menor, ¿no? En el Asia Menor era Grecia también en aquel tiempo, lo que hoy es Turquía, todas esas islas. Eran griegas, no es que son griegos ocupando Turquía, no había Turquía en aquel entonces. Muy bien. Liberó toda esa zona después de la batalla del Gránico, donde estuvo a punto de morir apuñalado por la espalda. Salvó la vida gracias a uno de sus amigos, el general Clito, el negro Clito, que mató al enemigo antes de que asestara su golpe mortal. Estaban invernando con el ejército en Gordión, la antigua capital de Frigia, y encontró a Alejandro el carro real sujeto por un nudo complicadísimo que el oráculo local había predicho que quien fuera capaz de deshacerlo conquistaría Asia. Ya sabemos esto, muchos trataron, no lo lograron, pareció Alejandro, lo cortó con un solo golpe de su espada, y en ese momento se desató una tormenta que muchos interpretaron como la aprobación de Zeus. Siguió su campaña triunfalmente, derrotó por primera vez al rey persa Darío III, Darayagua, en la batalla de Isos, conquistó la Fenicia y la isla de Tiro. Acá dice la isla de Tiro, en realidad las tres ciudades de Fenicia, como saben ustedes, eran Biblo, Sidón y Tiro, pero había dos Tiros, Tiro y Nueva Tiro. Nueva Tiro era una isla ya famosa 1000 años antes, en épocas del segundo imperio egipcio, y era casi como una prolongación de Tiro, que primero fue una isla y después empezaron a hacer un puente, qué sé yo, hasta que quedó como una especie de istmo que se fue engrosando, que yo creo que ahora no es una isla, me parece, si es que es algo, yo qué sé. Esa era Nueva Tiro, era una ciudad de Fenicia, ¿no? Bueno, allí en Nueva Tiro, donde incluso en un tiempo, muchos años antes de Alejandro, había edificios muy parecidos a los edificios de departamento de hoy, digo, tendrían 5 pisos, 6 pisos, que se iban construyendo cada vez más finito. Así un piso, el de abajo más ancho, el otro, de esa manera se conseguían. Bueno, siguiendo las técnicas que ya los
los asirios-caldeos tenían con la construcción de los sigurat, ¿no? Que se iban haciendo cada vez más finitos hasta que el piso de arriba era una risa. Bien. Allí se hizo proclamar hijo de Amón, un título reservado a los faraones, digo, siendo que Nueva Tiro era una ciudad de Fenicia, pero bueno, recibió tras ser probablemente iniciado en los misterios en un oasis ahí, bueno. Derrotó al monarca persa, a Darío, otra vez en Gaugamela. Después de esta batalla, Darío, que era Darío III, fue traicionado por sus propios nobles y asesinado, y entonces Alejandro se hizo con el imperio persa. No todos amaban a Alejandro, mucha envidia, mucho odio, cansancio de sus generales por la campaña interminable de expansión hacia el este del mundo, y entre los primeros traidores figura Árpalo, un antiguo mentor de Alejandro, probablemente hermanastro suyo, tesorero del ejército. Poco antes de la batalla de Isos se las tomó, huyó a Grecia con el tesoro, para disfrutarlo junto a un amigo suyo llamado Taurisco. ¿Cómo me gustaría tener un amigo llamado Taurisco? Al cabo del tiempo decidió volver junto a Alejandro y pedirle perdón, y Alejandro lo reinstauró en su cargo. Esta sorprendente decisión ha desatado todo tipo de hipótesis. Algunos piensan que tal vez Árpalo no fuera un traidor, sino que estaba en misión secreta dictada por el propio Alejandro. Pero bueno, no obstante, tiempo después, mientras Alejandro perseguía al rey persa Darío, Árpalo se quedó con el tesoro en la ciudad de Ecbatana, desde donde se garpaba y facilitaba el equipo, provisiones, guerreros al ejército, incluso libros, y iba viajando a la retaguardia Árpalo, ¿no? Y por ahí llegó a Babilonia y ahí cayó en las corruptelas y excesos del poder y despilfarró parte del tesoro. Bueno, cuando volvió Alejandro de sus conquistas en la India, llegó hasta el Indo, Árpalo se dio cuenta de que le iba a pedir cuentas y salió rajando otra vez a Grecia. Pero esta vez se llevó 30 barcos, varios miles de mercenarios y al menos 5.000 talentos, un buen mordisco del tesoro real. Y cuando llegó a Atenas intentó rebelar a Atenas contra Alejandro, y como no lo consiguió fue capturado y enviado a prisión. Pese a ello escapó, llegó a Creta y allí finalmente fue asesinado por Tibrón, uno de sus propios mercenarios, ¿no? Que le robó parte del tesoro. Bueno, ese fue uno que lo traicionó mucho a Alejandro. Varias conspiraciones tuvo en su contra, como la llamada Conjura de los Pajes, que implicó entre otros a Filotas. Atención a este nombre, Filotas, uno de los más cercanos colaboradores y artífice, entre otras, de la victoria de Gaugamela, de lo que hemos hablado. Casi estos dos nombres son inseparables en la historia griega, en el idioma griego. Gaugamela Filotas es algo que se oye mucho en Grecia. Alguien dice algo y el otro le contesta, Gaugamela Filotas, que significa, como ustedes saben, eres un traidor. Y también el padre de Filotas, Parmenión, fue uno de los críticos a la intención de Alejandro de seguir hasta el este. Y al final se cansaron todos y le dijeron, bueno, volvé. Igual Parmenión fue ejecutado, ¿no? Lo mismo que Filotas. Otro traidor fue su primo, el primo de Alejandro, Amintas, que pactó en secreto con los persas, fue descubierto y ejecutado. También Calístenes, sobrino de Aristóteles, historiador personal de las campañas alejandrinas, lo traicionó porque él mismo se sintió traicionado como griego cuando el rey de Macedonia decidió asumir el ceremonial persa, que incluía el hecho de que sus súbditos se postraran de rodillas, todas esas cosas del oriente, ¿no? Tocando el suelo con la frente, qué sé yo. Y esta costumbre oriental suscitó fuertes protestas, que los griegos se consideraban hombres libres, y cuando elegían a un rey,
eran capaces de dar la vida por su rey, pero lo consideraban primus inter pares, es decir, no la encarnación de ninguna divinidad, sino uno de ellos elegido. Algo así como cuando los varones en la Edad Media elegían a los reyes. Te elegimos rey, pero no porque seas mejor que todos nosotros, sino porque es una decisión nuestra elegirte rey. Esos eran los reyes de la Edad Media previos, los reyes del feudalismo. Esos eran los reyes del feudalismo. Después vienen los reyes absolutos, que eso sí, no eran, tenían algo de divinismo. No eran divinos ellos, pero gobernaban en nombre de Dios, ¿no? Sí, sí. O sea, la monarquía tenía origen divino. A los 32 años, el imperio, cuando Alejandro tenía 32 años, su imperio había alcanzado, como he dicho recién, el Valle del Indo, había fundado 70 ciudades, 50 llevaban su nombre, y la más famosa era la Alejandría del norte de Egipto, ¿no? Que aún hoy conserva su nombre, el bello nombre de Alejandría. En ese momento, en plena cúspide de su poder, Alejandro murió. Y todavía hoy se ignora si fue víctima de la traición. Tampoco se sabe la causa exacta de su muerte, que se produjo después de un bailongo, una fiesta ofrecida por su amigo Medio. Medio se llamaba el tipo, Medio si lo mirabas con un ojo solo. Algunos sugirieron que era por haber bebido demasiado alcohol, pero según algunos historiadores, cuando llegó al bailongo ya estaba medio fulero. Además, al igual que su padre, que el resto de la nobleza macedonia, estaba acostumbrado a beber grandes cantidades de vino. Así que muchos dicen que lo picó un mosquito, que lo infectó de malaria, que lo picó un mosquito y se murió enseguida de malaria, qué sé yo. Bueno, durante muchos siglos, sin embargo, se ha creído que la causa real de su muerte fue el envenenamiento, sí señor. Que fue una conspiración organizada por algunos, o por todos sus generales, para frenar definitivamente la marcha hacia el este y repartirse, nos repartimos el imperio entre nosotros. Y chao, basta de tantas conquistas, con toda esta guita, con todo este dinero haré mi carnaval. Los principales sospechosos son Casandro y su copero Yolas. A mí me está, Yolas, para mí es peor que Filota. Ese amigo del otro. Sí, sí, Gaugamela Yolas. Así que yo no tengo muchos indicios, pero me cayó mal el copero Yolas. Ya le suena. Y parece que envenenaron el vino de Alejandro con agua putrefacta de los pantanos. Hay que hacer un rasca para envenenar el vino con agua podrida. Hay que hacer anda un envenenador profesional. Sí. Está matando al hombre más poderoso del mundo y no te podés gastar 10 pesos en la farmacia. Además, agua podrida le vas a echar. Y se nota el agua podrida. Se nota, no sirve el agua podrida. Y uno no se muere. No se muere, no te morís. Se lo digo yo. Bueno, algunos lo acusan a Aristóteles, pero porque son platónicos. Parece que Aristóteles desde la distancia en Grecia facilitó un veneno indetectable, bla, 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 bla. Total que no sabemos. Algunos datos, algunas curiosidades relacionadas con el inmortal Alejandro de Macedonia. 50 ciudades llamadas Alejandría. Muy bien, ¿eh? Está muy bien. Digo, porque a mí me gusta ese nombre. Vamos a escuchar un tango que fue compuesto, digamos, como una contribución a la polémica y que se refiere a la muerte de Alejandro. Se llama el tango Gotas de Veneno y manifiesta la opinión del autor de ese tango acerca de la causa de la muerte. Está también de acuerdo en que fueron gotas de veneno las que le produjeron la muerte a Alejandro de Macedonia. ¿Qué sabe, señor? El tango no dice mucho, seguramente para no malquistarse con el comisario. Vamos a escuchar entonces Gotas de Veneno, un tango alejandrino, es decir, de
versos de 14 sílabas, en la versión de un extraordinario cantor, Jorge Casado. Vamos a hablar hoy del banquete de Samarcanda. Es un banquete legendario del que participó Alejandro Magno. Así que vamos a aquel otoño. Acá dice del 326, yo discreparé luego con la fecha. Alejandro estaba en Samarcanda, una antigua, está bien el 326, está bien, una antigua provincia persa, en un descanso de la guerra. Dice, vamos a descansar un poco de la guerra. Cuentan que armó una gran cacería durante la cual enfrentó a un león y le dio muerte. Otra diversión, dice, como si se pudiera llamar diversión a enfrentarse con leones, fue un banquete al cual Alejandro invitó a sus macedonios más queridos. Era una buena ocasión para que el rey y sus amigos conversaran y bebieran vino. Se festejaban dos cosas. Era el día macedónico consagrado al dios Dioniso, y además Alejandro quería compartir la llegada de un envío de manzanas de Hiracania que era de primera calidad. El caso es que hicieron un banquete sin mujeres, como sucedía en casi todos los banquetes de inspiración helénica. Parecido también a un simposio, que era una especie de discusión académica con vino y sin mujeres. Salvo una clase de mujeres que eran las etairas, ¿no? Las prostitutas podían estar allí. Uno de los invitados más distinguidos era Cleito, un general que una vez había salvado la vida de Alejandro en una batalla. Haber salvado la vida de alguien es un detalle argumental delicioso, fortísimo y delicioso. Claro. Cuando hay, atención, los aspirantes a autores teatrales, meter un tipo que le salvó la vida a otro ahorra muchísimo. Ahorra palabras. Claro, aparece fulano que le salvó la vida y ya sabes que hay una deuda pendiente. Que esa deuda es eterna. Que esa deuda es eterna y peor, que esa deuda casi seguro que se paga antes que termine la obra. Que es lo que sabemos ahora. Claro. Ya vamos a ver cómo se la van a pagar. O sea, estaba Cleito, ¿no? La amistad entre Cleito y Alejandro era muy antigua. La hermana de Cleito había servido como nodriza de Alejandro, como tantas otras hermanas. El banquete empezó mal. Por razones que se ignoran, o que ignoramos nosotros al menos, Alejandro consagró el festín a Castor y Pólux, los Dioscuros, en lugar de hacer las libaciones pertinentes a Dioniso, que era el capo de la celebración. El día que se festejaba. Exactamente. O sea, se equivocó de ventanilla. Cleito había iniciado en su casa un sacrificio privado a Dioniso, pero oyó el trompetazo que anunciaba la comida y dijo, bueno, vamos que ya empezó. Interrumpió la ceremonia y marchó al banquete, y las dos ovejas que estaba a punto de sacrificar lo siguieron. ¿Vio cómo son las ovejas? Son seguidoras. Son seguidoras. Y claro, apareció en el banquete al trote con dos ovejas atrás. Alejandro consideró que esa escolta era de mal agüero. Imagínate, yo también hubiera considerado lo mismo. Usted arma un banquete en su casa, viene un amigo con dos ovejas atrás, dice, momento, chao, qué noche. ¿Qué noche me espera? ¿Qué noche te Todo mal. ¿O no? Entonces, el banquete empezó con Alejandro dedicando sus libaciones a dioses equivocados y Cleito habiendo interrumpido las suyas. Por si fuera poco, y esto era lo más grave, todos los asistentes bebían vino puro, y eso estaba absolutamente prohibido en la Hélade, donde solo se tomaba vino muy rebajado. El vino griego, lo hemos contado muchas veces, era muy fuerte, hacía un efecto producía locura, muy decía poderoso. Locura, claro. La pena por tomar vino puro era la muerte. Bueno, todos los asistentes a aquel banquete habían tomado vino puro. En determinado momento, alguien entonó una canción satírica sobre los comandantes que no habían podido liberar la ciudad de Samarcanda en otros tiempos. Una canción los comandantes borón bombón de Samarcanda borón bombón, etcétera.
Era una broma, pero de mal gusto, como todos habrán advertido, porque en realidad los comandantes que no habían liberar Samarcanda habían muerto. Sin embargo, esa broma fue apoyada por Alejandro, que había triunfado donde otros habían caído. El caso es que los sentimientos se desbordaron, hubo un debate, unos estaban a favor de los antiguos generales, como por ejemplo el propio Filipo, el papá de Alejandro, Filipo otros, II. los más jóvenes, hacían causa común con Alejandro, que era el prototipo de la juventud exitosa. Muy bien, ahí empezaron, y Cleito, que estaba tremendamente borracho, se burló de Alejandro y de sus pretensiones de ser el hijo de Amón, un dios del Egipto. Sí, señor. Dice, andá, dice, ¿qué te crees que sos? El hijo de Amón. Alejandro, ante esa burla, le arrojó una de estas manzanas que habían llegado y le encajó un manzanazo en el marote que casi lo duerme. Como los insultos de Cleito continuaban, Alejandro trató de tomar un arma, pero sus amigos lo detuvieron. Bueno, hubo un forcejeo, toda una cosa bien de borrachos. Sí. Un tal Ptolomeo llevó a Cleito fuera del bailongo, un corneta hizo sonar la alarma. Y varios lo sacaron a la calle. Cuando se quedó solo, Cleito apenas podía sostenerse, ¿no? Pero volvió, vio cómo son los borrachos. Seguidores, como si. Volvió y dice, ¿qué te Como una crees? ¿Qué sé oveja. yo? Y lo enfrentó a Alejandro con más insultos. Y Alejandro, que también le había dado al vino como pa' cuatro, se lanzó sobre Cleito y esta vez sí lo atravesó con su espada y Y a la lona, sí. chao, Cleito cayó muerto. Saludos. Bueno, el propio Alejandro se juzgó a sí mismo severamente, como hacen los técnicos de los equipos de fútbol. Alejandro había matado no solo a un amigo, sino a un invitado, que era una circunstancia tremenda e imperdonable en aquella civilización. Sí, señor. No en esta, donde en general te invitan para liquidar. Durante unos días, Alejandro se consideró indigno. Plutarco cuenta que varios tuvieron que sujetarlo para que no se matara, que dice, con la misma lanza que había extraído del cuerpo de Cleito, lo cual es extraño si se tiene cuenta que había ingresado una espada Sí, claro. en el cuerpo de Cleito. Se había hecho Calcule lo que finita. no sería aquel banquete tan desordenado. Estaba tan borracho que no sabía que Le clavan una espada y le desclavan una lanza. En general a uno le sacan lo mismo que le ponen. No crea, no crea. Todo se transforma. Bueno, por 3 días Alejandro no probó bebida ni bocado, se temía por su salud, por su cordura. Diversas personas entraban en sus aposentos solo para observarlo e impedir que se suicidara. Incluso mientras dormía, impedían que se suicidara. Fue entonces cuando varios personajes cercanos a Alejandro desplegaron diferentes recursos para sacarlo de aquel estado. Alarmados por el estado de su rey, los soldados macedonios convocaron a una asamblea y allí condenaron a Cleito por traidor. Bien hecho, claro. Y mandaron decir a Alejandro que su acto ya estaba legalizado. Así, dice, quédese tranquilo, maestro, que usted liquidó un traidor. Claro, un acto de Muy justicia. bien, pero Alejandro no se perdonaba. Otros condenaron al vino. Le hicieron saber a Alejandro que su crimen era hijo natural de la ingesta de esa bebida. Pero Alejandro tampoco encontró en esa excusa la tranquilidad. En fin, siguió lamentándose, no comiendo, decidido a perder la vida e incluso el imperio para pagar su crimen. Finalmente se presentó el sacerdote de Dioniso y le prestó los auxilios más eficaces. Le explicó, así como se le habla a los borrachos, ¿no? Sí, mirá. Que cada dios tenía su arma de castigo. Zeus esgrimía rayos, Poseidón las olas y los terremotos, Afrodita pasiones trágicas, las más peligrosas. Y el arma de Dioniso era la locura. Aristrando dijo que Alejandro se había olvidado de Dioniso en su día y había hecho sacrificios a favor de otras deidades, por lo que Dioniso se había ofendido. Por esa ofensa, Alejandro había tenido su castigo, que era la locura, bla, 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 chao, bueno, dice, ya está, dijo, me consolé. Y yo creo que aceptó las palabras de Aristandro, porque uno siempre termina aceptando las palabras que lo absuelven, pero también porque vivía en una cultura que creía que los hombres no eran otra cosa que un instrumento de los dioses. La culpa no era tan grande en un crimen como en una desmesura.
Una hibris. Una hibris. Rápidamente Alejandro admitió que había cometido el crimen estando invadido por una locura que era ajena. Había sido insuflada por un dios enojado, se consoló, le dio un premio al sabio Aristrando, comenzó a recuperarse poco a poco y así vivió un par de años más creyendo que el crimen había sido una orden divina. Finalmente, el crimen se pagó. En otro banquete y en otra orgía realizada en Babilonia, en medio del qué sé yo, venga para acá, ¿ve cómo son las orgías en Babilonia? Y uno llega, brinda. ¿de quién es esto? Claro. Qué sé yo, y en medio de esto Alejandro tuvo una especie de patatús y se murió. Quizá esa fue la venganza de Cleito. No. Quizá el pago que se cumplió es el pago que suelen recibir aquellos que te salvan la vida. Muy probablemente, ¿no? Generalmente pagan ese gesto con la suya. Con la propia, claro. Yo recordaba otro banquete que también corrobora esto, que es una buena instrucción para un tipo que escribe obras de teatro, guiones de películas. Un banquete es un indicio artístico. No es que en todos los banquetes ocurra algo, pero en los banquetes que el arte toma, siempre algo malo va a suceder. Hay un banquete en una película y uno ya sabe, chao. Sí, acá. Acá masijan a uno. Allá en el siglo V, a finales del Imperio Romano, justamente Odoacro, el jefe de los érulos, ahí con los tribus góticas. No creo que pueda continuar. No se ponga así, por favor. Te cuente Comience alguna algo. media cosa, 30 segundos. Estábamos nosotros los bárbaros, que seríamos mal llamados bárbaros, ¿no? Los visigodos, estaba un rey Alarico, otro rey Odoacro, y entre ellos surgían disputas todo el tiempo. Ahí estaba, por ejemplo, el rey de los visigodos, Teodorico, y el rey de los érulos, que se llamaba Odoacro, y que era el que había derrotado al último de los emperadores romanos, Nada menos. Augustulo. ¿Cómo Se llamaba Augustulo? Augustulo quiere decir Augustito. Y Augusto fue el primer emperador romano. Y a este le decían Augustito, Ya está. como diciendo que era una una cosa despectiva, ¿no? Emperador bonsai. Muy bien, Odoacro, después de derrotar al último romano, entra en conflicto con Teodorico, el rey de los visigodos. Bueno, señora, qué sé yo, Teodorico propone una paz y le dice, para sellar esta paz te invito a un banquete, o mejor dicho, Odoacro, rey de los érulos. Dice, para que nuestra amistad quede sellada, vamos a sentarnos en esta enorme mesa, los centenares de soldados que pertenecen a una y otra hueste. Pero nos sentaremos alternadamente. Uno tuyo, uno mío. Uno tuyo, uno mío. Un ostrogodo, un érulo. Y así. Pum, pum, pum. Todo muy fenómeno, salud, qué sé yo, bla, bla, bla. Brindo por no sé qué, fenómeno. Y a una señal, en un determinado momento que ya estaba calculado por Teodorico, todos los visigodos mataron al tipo que tenían a la derecha. ¡Frum! Y, como en un gigantesco dominó, cayeron todos. Otra vez. Menos uno que ya tenían calculado para perdonar, que era un jovencito al que se le perdonó la vida para que después pudiera contar. Siempre se hace. Es el que ha informado esto que estamos diciendo. Ese banquete es el sumum de la traición. Sí, es tremendo. Porque traiciona la hospitalidad, traiciona el pacto de paz. Claro, la con palabra tinta empeñada, fresca. sí. Y finalmente inventa hasta una forma... De fraternidad, ¿no? Claro, ¿cómo decirlo? Como una coreografía. Y eso es de una especial crueldad. Esa vuelta siniestra que da la muerte alrededor de la mesa. Algunos dicen que todo esto que hemos contado, me refiero al banquete de Ravenna, ese banquete, ¿no? Es una mentira. Es posible
Y yo creo que los crímenes nunca salen tan ordenados. Nunca son tan prolijos. O sea, claro. si lo hubiera organizado yo, al Caíamos- cuarto tipo ya nos estamos matando entre nosotros. Te dije que tú te sentaras ahí. ¿Cómo? Lado. ¡Con la derecha! Ay, con la otra. ¿Cuál es la derecha, ¿Dónde Alejandro? dijiste que no? Que era para el otro lado. Pero estaba pensando, Alejandro, mientras lo escuchaba hablar, que unos 300 años después de aquel episodio de Alejandro, hay una especie de banquete canónico para Occidente, aquel en que un señor junta a 12 tipos más, se van a una montaña y tienen una cena que para él sobre todo será la última. Y ahí no hace falta estar intercalados. Dice mi padre que un solo traidor, decía un cantante de esa época, basta un solo traidor para generar la gran tragedia, la gran masacre en la persona del Cristo, en la persona de un hombre. Digo que frente a eso, después, ha quedado como una marca de esta historia. Pensaba en Enrique VIII, pensaba en el rey Duncan de Escocia, pensaba mucho más cerca en la mafia, o en esas internas de los nazis, por ejemplo, donde se matan unos a otros en medio de un gran banquete en Múnich, en la cervecería. Estaba leyendo a un tipo llamado Norbert Elias, que habla del proceso de la civilización. Él dice que esto consiste en el arte de separar, que la gente se vuelve más civilizada cuando separa la violencia de la comida y del sexo. De sexo mejor no vamos a hablar por razones obvias, pero y esto cambia la psiquis de la gente, es lo que Norbert Elias llama la psicogénesis. Y esto hace que quede, por un lado, el disfrute del cuerpo, aquello que alimenta el cuerpo, y por otro lado, el disfrute del poder. Y dirá Norbert Elias, ahí Claro. es donde nace la política. Ahora, nosotros, los occidentales, sabemos, gracias a un tipo llamado Niccolò Maquiavelo, que el arte de la política no consiste en otra cosa que en conservar el poder. Y entonces, digamos que a esos efectos basta cualquier cosa, no hay transgresión, porque todo conduce siempre a eso. Entonces se inventó esta cosa de que concentrar cada vez más poder en menos gente. Y entonces la gente empezó a tener modales más educados en la mesa, empezó a generar reglas en las cuales no se podía comer con la mano, hasta que de pronto alguien recordaba esta regla del poder e interfería con esto. Y lo más sagrado, que era la reunión por la comida, para celebrar justamente, si no algún dios, algún futuro venturoso, alimentándose, se convertía en una masacre. Ya nos han enseñado Hobbes que el hombre es lobo del hombre porque termina devorándoselo. Y esta es la metáfora más clara de eso. Por eso de ahí es que hemos obtenido un consejo, y es que cuando uno come, tiene que estar siempre seguro de que o hay alguien para seducir o hay alguien en quien confiar, y que no siempre sea la misma persona. De modo que cuando uno llegue esa noche a una mesa y la ve bien servida, si hay alguien desconocido, si hay alguien que no es confiable, no se deje tentar, porque quizás lo que acecha es la muerte frente a esa cosa que va a añorar toda la vida, ese delicioso pucherito de gallina. Y pucherito de gallina es un tango que se refiere, en primer lugar, al banquete de Samarcanda, Sí, señor. en segundo lugar, al banquete de Babilonia, y en tercero, al de Ravenna. Con viejo La rock and letra roll. ha sido alterada completamente para que estas circunstancias permanezcan ocultas. Lo escucharemos ahora por don Edmundo Rivero. Ahora que estamos solos, podemos hablar de Demetrio I de Macedonia. Allá por el año 323 a.C., murió Alejandro Magno a los 32 años. Y esa muerte provocó un desastre que empezó con la lucha por la sucesión. Se dirimía quién iba a mandar en el imperio macedónico, y empezaron una serie de líos bastante habituales cuando se muere un líder aglutinante. El hijo de Alejandro fue desplazado y asesinado luego, junto con Roxana, su mamá. Los generales que habían acompañado al jefe del imperio se dividieron y se distribuyeron, como los famosos diádocos, sucesores, en todas las tierras conquistadas por Alejandro. Solo nomás para nombrarlos, digamos que Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Ptolomeo, Egipto. De los Ptolomeos proviene Cleopatra. Seleuco se quedó con Persia, Lisímaco tomó la Tracia, Antígono el Asia Menor y la Frigia. Ninguno de estos hombres quedó conforme con lo que le había tocado, y así guerrearon entre ellos por más de 40 años. Demetrio era hijo de Antígono Monoftalmo. Monoftalmo, por si ustedes no se dieron ya cuenta, quiere decir tuerto. Antígono Monoftalmo es Antígono el tuerto, que era el dueño de Frigia, como se ha dicho. Cuenta Jacob Burckhardt que Demetrio tenía un físico
majestuoso y una belleza notable. Era lindo, vamos a decirlo, yo lo puedo decir así. Las personas se acercaban nada más que para verlo. Se llevaba bien con su papá, con el tuerto, y junto a él luchó para apoderarse y unificar todo el territorio del imperio alejandrino. A veces Demetrio y su papá se peleaban. Dicen que Demetrio luchaba por evitar algunas estupideces del tuerto, que por ejemplo creía tener sueños premonitorios. ¿Usted sabe lo que es tener un padre que cree tener sueños premonitorios y se basa en ellos? Pero no para jugarle al 52, sino que para declararle la guerra porque soñó. Bueno, y Demetrio trataba de interferir esas acciones para evitar desastres. En una oportunidad, Antígono había soñado que debía matar a Mitrídates, un muchacho que se había criado junto a su hijo. Demetrio le avisó al amigo y le dijo: rajá, que el tuerto soñó que te tenía que matar. Y este muchacho huyó, y tiempo más tarde Mitrídates fue el fundador de la familia real del Ponto. Y ahí está Mitrídates VI, descendiente de esa familia, fue aquel del que siempre hablamos, que había desarrollado una habilidad para que los venenos no le hicieran daño. De todos los venenos conocidos él tomaba un poquito e iba acostumbrando el organismo muy paulatinamente hasta que ya no le hacía daño un veneno. Entonces empezaba con otro. Y así tenía el organismo predispuesto de tal manera que no había forma de envenenarlo. Al final lo mataron con un almohadón mientras estaba en el baño. Volvamos a Demetrio, ¿no? Una de sus primeras luchas fue contra justamente Ptolomeo, eran los de Egipto. Y consiguió ganar el territorio de Halicarnaso y algunas ciudades del Asia Menor. Y luego emprendió su famosa expedición para librar de la tiranía de Casandro a toda Grecia. Consiguió tomar el puerto de Atenas y de Megara y después entró en la propia ciudad de Atenas. No sé si el puerto de Atenas sería entonces el Pireo. Fue notable el modo en que celebraron los atenienses a su libertador Demetrio. La gente se mataba para verlo nada más. Demetrio era muy galante. Dicen que no conocía otra forma de unión carnal que no fuera desarrollada en un foro orgiástico. Es decir, si no era en una orgía, él no entendía nada. En Atenas se encontró el lugar propicio. Dice nuestra fuente, Burkhardt, que la estadía en Atenas le proporcionó un recreo en su vida de campaña y transformó el Partenón, que era donde se había instalado, en un lupanar. Demetrio amaba a hombres y mujeres. Cualquier ómnibus lo dejaba en las inmediaciones. Uno de sus perseguidos, digamos, fue un tal Damocles, que para escapar de la persecución, del acoso de Demetrio, que se había emperrado con Damocles. Bueno, este Damocles se tiró a un caldero de agua hirviendo. Y Damocles suscitó, más que la admiración de la gente, el estupor de los ciudadanos que realmente no entendían aquel ejemplo de pudor o de rechazo. Y decían, ¿y por qué lo rechazó? Se ha dicho que las orgías de Demetrio eran pobladas por unas 50 personas. Y Demetrio iniciaba su participación recién cuando podía pasar inadvertido entre los participantes de un frenesí que ya había llegado a los momentos más encumbrados. Es decir, esperaba un cacho. Dejaba que los demás hicieran el trabajo preliminar. Y cuando ya estaba el asunto a punto de caramelo, ahí aparecía con las manos en la cintura Demetrio y decía, a ver,
¿Qué está pasando aquí? Demetrio continuó solo sus conquistas para hacerse de aquel imperio dividido, ya sin la ayuda de su papá, porque el tuerto murió bajo los pisotones de elefantes que había reclutado Lisímaco de Tracia. Después de Atenas, Demetrio quitó a Ptolomeo el dominio de Chipre. Allí se enamoró e incluyó en sus orgías a la famosa flautista Lamia. Qué lindo tener una flautista en la orgía. Cuentan que Demetrio imitaba los despliegues teatrales de los héroes de la tragedia. Burger dice que constantemente aparecía rodeado de una solemnidad así dramática, encarnaba un verdadero héroe y sobreactuaba su estirpe. Su traje era de púrpura y oro, los zapatos también, y en su pecho llevaba entretejido el sistema celeste, como la camiseta del Cruzeiro. Después de su paso por Atenas y Chipre, Demetrio luchó en Rodas, y en el famoso asedio de Rodas pasaron cosas interesantes. La especialidad de Demetrio era la construcción de enormes máquinas de asediar. Por eso lo llamaban Demetrio Poliorcetes. La poliorcética es el nombre de la ciencia que estudia los procedimientos para sitiar ciudades. La poliorcética griega alcanzó su apogeo precisamente en tiempos de Alejandro y de los diádocos. Demetrio manejaba escaleras, catapultas, estrategias de rodeo que impedían cualquier fuga de los asediados. La isla de Rodas era una república mercantil, tenía una gran armada naval que controlaba la entrada al mar Egeo. Rodas mantenía tratados de neutralidad con otros imperios para proteger el comercio y tenían una buena relación con Ptolomeo Soter. Demetrio estaba preocupado por la posibilidad de que Rodas se aliase con este Ptolomeo, etc. Bueno, tenía Demetrio una flota de 200 naves, 150 navíos auxiliares, pero mandó a construir varias torres de asedio con el fin de asaltar las murallas. La primera fue una torre montada sobre 6 barcos, en el mar estaba. Bueno, no dio resultado. Los barcos naufragaron en una tormenta justo antes de que la torre pudiera ser utilizada. Después intentó con otra torre, ya en tierra, se la llamó Helépolis y era descomunal. Medía unos 43 metros de alto por 22 de base y era móvil. Tenía 9 pisos. Estaba cubierta con placas de hierro para que las flechas no le causaran daño. Adentro iban los asaltantes, los arqueros, y tenía ventanas y balcones por donde disparaban las flechas. También llevaba catapultas. Tenía ruedas de 5 metros de diámetro que se accionaban con tipos adentro de la rueda corriendo como hámsters. Pero Demetrio se tuvo que guardar la torre Helépolis porque los defensores rodios, expertos en defensa, inundaron el terreno y la torre se le encajó. Finalmente, una flota enviada por Ptolomeo hizo huir precipitadamente a Demetrio, que abandonó la mayor parte de su armamento. Para celebrar su victoria, los rodios decidieron que el artista Cares de Lindos construyera una estatua gigantesca del dios Helios, que era el protector de la ciudad. Dice la crónica, le preguntaron al escultor cuánto costaría una estatua de 50 pies, 15 metros. Dígame, dice, ¿cuánto vale una estatua de 15 metros de altura? Y el tipo le dijo, tanto. ¿Y el doble de altura? Y el tipo automáticamente dijo, el doble. Si de 15 metros cuesta 100, de 30 metros vale 200. Chau. No tuvo presente Cares que al doblar la altura necesitaría 8 veces más materiales. Y eso lo llevó a la bancarrota y al suicidio.
El Coloso de Rodas fue terminado en el 292 a.C. y 66 años después un terremoto derribó la obra. Como saben ustedes, es una de las maravillas del mundo antiguo. Tenía, si hay que creer, un pie, una pata en cada orilla de la entrada al puerto de Rodas. Así que andaba medio con las patas abiertas. Y los habitantes de Rodas decidieron dejar la estatua destruida, acostada ahí en el mismo lugar que cayó, porque un oráculo aseguró que el derribo de la estatua fue voluntad de los dioses. Y así quedaron los restos de la estatua durante 900 años, hasta que en el año 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce como botín en una de sus incursiones. Y un judío de Edesa compró todo el bronce y dijo haber necesitado 900 camellos para cargarlo. Pero bueno, volvamos a Demetrio. Más tarde invadió Macedonia, ganó, se proclamó rey, hubo nuevos festejos, por supuesto, con orgías. Para los macedonios Demetrio se volvió antipático e inaccesible. Vio cómo era gente. Demetrio, dice, cada vez que alguno le hacía un pedido, una petición escrita, la tiraba por un puente al río, porque decía que un rey no debía hacer caso a las peticiones insolentes, puesto que como monarca estaba en actitud de darse cuenta de todo lo que era necesario. La última temeridad de Demetrio fue enfrentar a Seleuco, el rey de Persia, quizá el más poderoso de aquellos que se disputaban el imperio de Alejandro. Y Seleuco lo venció y lo apresó. Demetrio vivió custodiado, aunque bien tratado, le permitían cazar, mantener comunicación con sus compañeros derrotados, etc. Demetrio se sentía humillado y escribió a sus compañeros de sus tierras de Frigia un mensaje, según el cual debían ocultar toda noticia referente a él, diciendo que estaba muerto. Pero parece que se enteraron de que estaba vivo y muchos de sus viejos enemigos le pidieron al rey Seleuco que lo liquidara. Incluso le ofrecieron oro para que liquidara a Demetrio. Pero Seleuco no lo mató. Prefirió tentarlo con unos excesos que lo fragilizaron lentamente. Demetrio reunió nuevas muchachas, bebió en cantidades que lo debilitaron hasta morir, cosa que sucedió en el 283 a.C. Tenía 54 años. Así les pasa a los que se entregan a la parranda sin límite. En su homenaje cantaremos una canción compuesta por el mismo Demetrio y que se llama Lo quiero todo. Hablaremos hoy del rey Filipo de Macedonia, famosamente el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia ya en el siglo IV a.C. Fue un rey legítimo, aunque no del todo hereditario, porque fíjese cómo fue el comentillo. Su hermano mayor, Perdica, qué lindo nombre, Perdica, Perdica II, había muerto y el hijo de Perdica era todavía un chico. En esas circunstancias, la Asamblea Macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la Casa Real. Y lo eligieron a Filipo, que era el hermano, ¿no es cierto?, de este tipo. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares, que vinieron a forjar el imperio que después solidificó su hijo Alejandro. Sabemos también que en Grecia veían este crecimiento de Macedonia, la patria de Filipo, con muchísimo recelo. Ahí estaba Demóstenes, que era uno de los más famosos oradores de Atenas, que construyó una serie de discursos en contra de Filipo, que se llamaron filípicas. También por extensión ahora llamamos filípicas a las reprimendas de nuestras madres, tías o docentes. Pero en realidad las filípicas son originalmente los discursos que Demóstenes pronunciaba
en contra de Filipo. Captaba Demóstenes que las conquistas de Filipo eran una amenaza para la libertad griega. También sabemos que Filipo fue un gran seductor, tuvo muchas amantes y también muchos mancebos que andaban con él, ya que este caballero navegaba a vela y a vapor. Pero antes de toda esta gesta de Filipo sucedió algo que en cierto modo signó su destino. Cuando Filipo era un príncipe, tenía 16 años, gobernaba todavía Perdicas, su hermano mayor, y firmó un tratado con Tebas, y como garantía del cumplimiento de ese tratado, tuvo que proporcionar un rehén a Tebas, un rehén que fuera de la familia real, y lo mandó a Filipo. En Tebas había una institución guerrera muy extraña, fundada por Pelópidas. Se llamaba la Falange Sagrada. Era un cuerpo militar de élite, unos comandos, formados por parejas de amigos. Es un grupo de élite formado por parejas de amigos que hacían el juramento de resistir o caer juntos. A Filipo lo trataron como invitado, le enseñaron las artes de la guerra y fue invitado a formar parte de esa falange y aprendió las costumbres de los dos amigos que luchaban juntos. Algunas tribus de la Pampa Argentina luchaban así, algunas tribus de indios, e incluso atados el uno con el otro. Luchaban contra las fuerzas regulares. Bueno, durante estos ejercicios, quiero decir, pelear junto a su compañero, pelear atado, resistir, adiestrarse, alimentarse juntos, dormir juntos, combatir juntos, le agarró a Filipo el gusto por los muchachos. Cuando regresó a Tebas, terminó su periodo como rehén, regresó a Tebas y, como dijimos, se hizo rey. Se casó con Olimpia, una muchacha de noble cuna, y pronto nació Alejandro. Filipo, aún bien casado, sostenía sus amoríos con hombres y con mujeres. Todas las fuentes coinciden en que Olimpia tenía un amargo resentimiento por estos amoríos y vivía muy atenta a cualquier amenaza que pudiera surgir contra su hijo Alejandro. Ella pensaba que los hijos ilegítimos que Filipo tenía con otras amantes, y aún los amigos de él, podían llegar a conspirar contra su hijo, que era el heredero de la corona de Macedonia. Filipo además trató de reproducir en Macedonia aquellas falanges que había visto en Tebas, y él mismo tuvo como compañeros a un tal Pausanias, señor Pausanias, que no debe ser confundido con el historiador Pausanias. Bueno, se habían jurado fidelidad eterna, naturalmente, pero según cuenta Diodoro Século, Filipo carecía de la constancia propia de la falange. En Tebas, los amigos que pertenecían a ese grupo eran fieles hasta la muerte. Y en cambio, a Filipo le gustaba uno, mañana otro, vio como... Y entonces, imagínense, muy pronto se aburrió de Pausanias y lo desechó por un nuevo capricho. Muy resentido, Pausanias, durante una borrachera, insultó y maltrató a su rival, a Capricho. No. Y este muchacho, Capricho, ofendido por el insulto del Pausanias, anda a saber qué le habrá dicho. Vos, dice. Y el otro se ofendió, imagínense. Y con eso... que Claro, y ofendido, sacrificó. Dice, voy a hacer algo, dijo Capricho, de lo que todos hablarán. ¿Qué es lo que hace siempre un enamorado resentido? Hace un acto de locura. Entonces dejó un mensaje en el que explicaba su acto y
y en la siguiente batalla, ya que siempre estaban en guerra, marchó directamente contra el enemigo buscando una muerte segura y la encontró. Otro noble llamado Ataro, que era pariente del finado Capricho, organizó un castigo para Pausanias, que después de todo era el causante de aquella muerte, ya que lo había insultado y el otro, para demostrarle quién era, se hizo matar. Y lo emborrachó a Pausanias en una fiesta y envió a unos amigos a que lo golpearan. Dice, vayan y dénsela a Pausanias. Bueno, llegaron, lo fajaron. Recuperado la viaba, Pausanias fue a pedirle a Filipo que lo vengara. Y además fue un poco a ponerle cara para ver si volvía con él. Filipo, sin embargo, rencoroso por la muerte de Capricho, se negó a ayudar a Pausanias. Dice, no, a mí que me importa, qué sé yo. Pero, como le dio un poco de lástima, lo nombró capitán de la guardia. Dice, mira, te voy a dar un puesto en la guardia y déjame en broma. Y Pausanias aceptó, ¿viste? Dice, más vale un puesto en la guardia y no perder un amigo. O algo así era. Alejandro, el hijo de Filipo, que entonces tenía 13 años, oyó la historia. Pasaron los años. Y Filipo se enamoró ahora de una mena y repudió a su esposa. Y se casó, organizó el casamiento con esta nueva mena. Esta nueva chica era sobrina del mismo Ataro, el que se había vengado de Pausanias, el pariente de Capricho, el que lo había mandado a fajar a Pausanias. Y la vieja historia resurgió. Pausanias otra vez revivió su odio. Dijo, dice, mirá, esta chica dice que se va a casar con Filipo, es parienta del que mandó uno que me la dieran. Así que algo voy a hacer, dijo. Bueno, Filipo había preparado una boda magnífica, invitó a huéspedes de alto rango, embajadores de toda Grecia. En la ceremonia, en el teatro de Aegae, una de las ciudades importantes de Macedonia, la otra era Pelia, pero no serían grandes ciudades, calculo yo. Bueno, armó un bailongo ahí, iban a honrar a los 12 dioses olímpicos, con juegos de honor, en fin. Cada dios estaba representado por una estatua. Aquellas estatuas griegas, que contrariamente a lo que vemos en los libros, no eran blancas, eran estatuas muy coloridas. Las estatuas griegas las vemos blancas porque pasó el tiempo y se despintaron. Para la erosión. Y se pulieron. Pero eran estatuas pintadas y con mucho color, con colores muy vivos. Bueno, imagínense aquellas estatuas coloridas. Y además a la de los 12 dioses principales agregó una más, Filipo, que era la de él. Dice, después de todo, aquel que garpa soy yo. Y Filipo pensó también que era el momento ideal aquel casorio para refutar la propaganda ateniense sobre su carácter tiránico. Tradicionalmente los déspotas se desplazaban rodeados, imagínense, de guardias. Cuando planificó su boda, Filipo dispuso que una vez llegado él al teatro donde era el bailongo, su guardia personal iba a quedarse en la puerta y él iba a entrar solo. Solito ahí, entre toda la gente, para demostrar que no tenía guardia y que no era tirano como todos decían. Comienza la ceremonia, llega Filipo, deja la guardia en la puerta. ¿Y quién estaba en esa guardia? Pausanias, destilando su veneno, cocinando el guiso, el sancocho de la traición. Y entonces, haciéndose el logi, se escondió Pausanias atrás de una columna. Bueno, Filipo entró lo más canchero y cuando pasó cerca de la columna apareció Pausanias y le ensartó un cuchillo como churrasco de croto. Y después salió corriendo, cuenta Diodoro Século, y es muy gracioso, salió corriendo por un viñedo que estaba atrás del teatro. Imagínense cómo sería la ciudad, que atrás del teatro había un viñedo. Acá no hay un viñedo atrás de la ciudad. Salió ahí entre los yuyos con una gambeta y ya estaba por ponerse a salvo cuando tropezó con una cepa, el tallo enterrado de la vid, y lo alcanzaron. Y fue ejecutado Pausanias. Sucedió entonces que los jefes y los nobles se apiñaron en torno de Alejandro, el hijo de Filipo, y formaron una guardia que los trasladó a la ciudadela
y ese mismo día Alejandro se convirtió en rey de Macedonia. Y algunos han sospechado del propio Alejandro como conspirador en contra de su padre, y más todavía de Olimpia, la mamá de Alejandro. Pero en realidad acá Diodoro jura que ninguno de los dos tuvo que ver nada. Y esta es la historia que queríamos contar, la tradición de Pausanias, y hemos querido dedicarla a todos los que son víctimas de traición. La traición es una cosa interesante desde el punto de vista artístico. Ahí tiene un asunto, la traición. Asunto para pensar esta noche, la traición. Y también quiero dedicárselo a Demóstenes, el orador ateniense, que se adiestraba para dar discursos, porque era tartamudo. Había nacido tartamudo, y entonces como quería ser orador, y lo consiguió, parece que se entrenaba poniéndose canto rodado en la boca y recitando la Constitución. ¿Cuál es el efecto del canto rodado en un tartamudo? Me temo que ninguno. Ah. No se conoce ningún otorrinolaringólogo en la actualidad que siga la receta de Demóstenes, ya que un tartamudo llena su boca de cantos rodados, sigue siéndolo. Pero bueno, parece que él no solo llenaba la boca con los cantos rodados de las obras de construcción, sino que iba a la orilla del mar y trataba de decir discursos con la boca llena de piedras cerca del mar para tener incluso una dificultad adicional, que era la de vencer el rumor marítimo, que suele ser un poco enojoso para los que andan discurseando. Si usted me permite, Alejandro, Sí. veo que parece ser que la fidelidad es mejor que esto de ser variable en esto del amor, ¿no? Tiene como mejor prensa. Y yo me quedaba pensando cuando usted narraba esta historia, qué peligroso que puede llegar a ser el amor para toda la vida de alguien. Digo, cuando uno no tiene la fortuna o la casualidad, lo que fuere, de que al otro le pase lo mismo, el enamorado para toda la vida, el enamorado que tiene una fidelidad incorruptible, No tiene salvación. no tiene salvación y genera un rencor hacia el amado que lo abandona, que puede llevarlo al odio eterno. Está Me da muy miedo. bien eso, está muy bien eso. Por eso, a veces el amor irrenunciable que algunos sienten es más bien una desgracia que una bendición. Ujú. Yo creo en el amor intenso, generoso, pero que puede cambiar de rumbo. Creo en las utopías, creo en la gente que sigue una estrella, Ujú. pero también creo que hay que darse vuelta en cada esquina para ver si no es conveniente cambiar de estrella. Y no estoy hablando de quien no es fiel a una convicción. Seguro. Estoy hablando de que algunos hoy siguen estrellas que ya se han apagado. Y cuando una estrella estalló y se apagó, hay que darse cuenta de que se ha apagado. Pausanias nunca le perdonó a Filipo su traición. Solía ir a la orilla del mar, a veces se encontraba incluso con Demóstenes, y cantaba este tanguito que hemos cantado nosotros muchas veces, que se llama No te perdono más. Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así en esta eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia.
no te perdono más. Es esa mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón, inútil es que llames, inútil es que clame de nuevo mi perdón. Por perdonar y perdonar tanta mentira, me vi enredado en la tormenta de tu vida. Fue milagroso alejarme de tu lado y regresar del sendero equivocado. Vuelvo otra vez a recorrer el buen camino que en ciego desatino dejé por vos. No te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútil es que sabes, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Pausa. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM750 en esta modalidad de transmisión remota, cada uno desde su casa, cumpliendo la cuarentena obligatoria. La historia que contaremos hoy tuvo lugar allá por el año 328 a.C., cuando Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, avanzaba con sus tropas por el Asia Central, más precisamente por las regiones de Bactriana, lo que hoy es parte de Afganistán, Uzbekistán y Tayikistán. Los escuderos de Alejandro, entre cuyos servicios al monarca figuraba el de proporcionarle caballos de recambio en el campo de batalla. Mire qué laburo. Eran todos hijos adolescentes de los aristócratas macedonios. Estos escuderos eran 80 y tantos, se turnaban en grupos de a6 para las guardias. Por las noches vigilaban los aposentos o las tiendas de campaña de Alejandro. A diferencia de los príncipes medievales, que solamente enseñaban a sus escuderos buenas maneras y a combatir, Alejandro hacía educar a los suyos, incluso cuando estaba de campaña. Su formación, la educación de los escuderos, estaba a cargo de Calístenes. Este hombre era sobrino nieto de Aristóteles, que lo había recomendado para el puesto de educador de los escuderos y como archivero real. En realidad Aristóteles tenía banca en la corte macedónica porque había sido el mentor, el maestro de Alejandro en su infancia. Así que tenía banca. Entonces lo recomendó al sobrino nieto y dije, che, aquí tengo este Calístenes, ponelo de algo. Calístenes había escrito una historia de Grecia que duraba justamente hasta los días del ascenso de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, al trono. Después del asesinato de Filipo, Calístenes fue recomendado por Aristóteles, como hemos dicho, para ser también el historiador personal de Alejandro durante su campaña contra el imperio persa. Pero no sobrevivió ni una sola línea de todas sus obras. Calístenes odiaba todo lo que estaba por fuera del mundo griego. Estaba convencido de que los persas eran bárbaros, corruptos y destructivos, y que la correcta misión de Alejandro debía consistir en la conquista y la venganza. Pero Calístenes debió padecer un comportamiento que, aunque imperial, él no esperaba por parte de Alejandro. Parece que Alejandro recibía como invitados de honor a los sabios persas, que tuvo como amantes a mujeres orientales y hasta algún eunuco del rey Darío.
Tarayagua. El espanto de Calístenes creció cuando vio que Alejandro empezó a vestir ropas persas, y más aún cuando durante la toma de Sogdiana, era una antigua provincia de los persas, Alejandro se enamoró de la hermosa princesa Roxana y se casó con ella. Calístenes creyó que Alejandro había traicionado definitivamente el espíritu helénico. Encontraba horrorosa la idea de que algún día las tierras griegas fueran gobernadas por un vástago de estirpe bárbara. Es decir, si le nacía a Alejandro un hijo con Roxana, tendría desde luego estirpe persa. Calístenes hizo ostensible su enojo, pero Alejandro no le hizo caso. No le hizo caso y le pidió que se ocupara de instruir a los escuderos y nada más. Calístenes, que ya estaba lleno de odio, se enojó todavía más cuando ocurrió lo siguiente. Atención. A ver. La proskinesis era el nombre griego del acto ritual de saludar al soberano persa. Proskinesis. Esta costumbre oriental consistía en la postración de rodillas y en tocar el suelo con la frente. Todo en esta postura delante del rey como muestra de devoción. En Grecia la cosa era distinta. La costumbre de postrarse era solamente en adoración de los dioses. Los griegos siempre sintieron aversión por esa práctica de la proskinesis. Cuando los griegos salían en misiones diplomáticas ante la corte persa, los enviados rechazaban altivamente hacer la proskinesis, o sea, inclinarse hacia un mortal sin importar que fuera el mismo rey de reyes persa. Ahora bien, el riesgo que corría Alejandro Magno era el de una pérdida de autoridad ante sus súbditos asiáticos si estos, acostumbrados a un ritual de salutación y postración, etc., observaban que los cortesanos griegos o macedonios no ejecutaban ritual alguno. ¿Qué iban a pensar? Entonces Alejandro adoptó la proskinesis y empezó a hacerse saludar como si fuera un rey persa. Y entonces ahí sí Calístenes, defensor de todo lo griego, empezó a arrastrarse pero de espanto y de odio, y se negó rotundamente a saludar a Alejandro al modo persa. Y pasó lo siguiente. Un día, un discípulo de Calístenes, el escudero Hermolao, acompañó a Alejandro durante una cacería de jabalíes. Sin querer, Hermolao mató a un jabalí que Alejandro había señalado como su presa. Y por esa imprudencia recibió un castigo ejemplar. Una paliza delante de todos los compañeros y la pérdida del derecho a montar a caballo. Hay que decir que perder ese derecho implicaba, por ejemplo, atravesar todo el Asia a Gambardella. Imagínense. Sí. Hermolao quedó muy resentido y se le fue a quejar a Calístenes. Y allí, según dicen algunos historiadores, el sabio Calístenes instó a su discípulo Hermolao a que se vengara. La cuestión fue que Hermolao elaboró un plan junto con otros 5 escuderos, también convencidos por Calístenes, para matar a Alejandro mientras apolillaba. Como hemos dicho al comienzo, la guardia nocturna quedaba a manos de 6 escuderos. Los muchachos tardaron un mes en tenerlo todo dispuesto. Debían actuar en la noche que les tocara la guardia, o si no tenían que esperar como una quincena para que les volviera a tocar. Los grupos de 6 escuderos que custodiaban a Alejandro rotaban cada día. La noche en que le tocó al grupo de los conjurados, Alejandro estaba en una farra. Los escuderos lo aguardaron con la esperanza de que regresara borracho. Pero sucedió algo curioso. Cuando Alejandro se disponía a retirarse de la fiesta, lo interceptó una adivina a la que Alejandro respetaba porque había invocado varias predicciones correctas.
La mujer le dijo que no fuera a su lecho todavía. Por creer y porque además la fiesta estaba bastante animada, Alejandro volvió a la juerga y recién se fue a dormir cuando clareaba el día. Llegó el relevo, mediante algún pretexto, los conspiradores permanecieron en sus puestos, esperando, contra todo propósito, que se les presentara la oportunidad. Pero no se animaron, porque Alejandro estaba sobrio, iba acompañado por otros hombres, agradeció a los escuderos de la guardia la cortesía de haberlo esperado, les dio unos talentos antes de que se retiraran. Hermolao se mostró dispuesto a esperar hasta que le llegara nuevamente el turno. Pero otro escudero, incómodo con la situación, batió todo. Confesó el secreto a un funcionario de Alejandro. Y cuando Alejandro se enteró, perdonó al alcahuete y ordenó que los demás fueran arrestados. En su condición de macedonios, fueron juzgados por la asamblea y la condena consistió en la muerte por lapidación. El cronista Rufo V Curcio cuenta que Calístenes, instigador del asunto, fue torturado y ahorcado. Eso sucedió en el año 328 a.C. El triste final de Calístenes fue contado también por su amigo, el filósofo Teofrasto, en un singular tratado que se llama Calístenes o un tratado sobre el dolor. Esto fue dado a conocer durante una visita a Atenas. Digamos, por último, que por esta muerte y por mucho tiempo, la figura de Alejandro Magno quedó ensombrecida. La muerte de Calístenes enfureció a los hombres más influyentes del mundo griego, que eran los miembros del Liceo, a donde pertenecía el sabio ahorcado. Esos hombres del Liceo eran antimacedónicos y antimonárquicos. Había muchos, desde luego, en Grecia que profesaban ese pensamiento. Fue entonces cuando empezaron a circular escritos acerca de las perversiones sexuales de Alejandro, de su casamiento con una bárbara, de sus supersticiones, y que hasta contaron de él las peores atrocidades sangrientas. Incluso menoscabaron sus operaciones militares y sus genialidades de estratega. También abundaron cartas falsificadas de Alejandro. Una de ellas decía que los escuderos no habían implicado a Calístenes en la conjura y que solo lo habían ajusticiado por indócil. Recién en tiempos medievales, en los que se realzaron algunas figuras heroicas paganas, volvió a hablarse de Alejandro Magno sin esta historia maldita. Eso es todo lo que queríamos contar, el famoso incidente de la prosquínesis en Bactriano. ¿Con qué canción podríamos ilustrar un tema cuyo título se lea La prosquínesis en Bactriana? No hay un tema con ese Es muy nombre, difícil. pero- Claro. Es muy difícil. A mí sinceramente no se me ocurre mucho. Vamos a escuchar, en atención a la época en que Alejandro empezó a vestirse como un persa, es decir, como Sí. un lechuguino, el tango que se llama precisamente Dandy, en la breve versión pianística de Lucio de Mare, su autor. Hablaremos esta noche de Filipo de Macedonia y de su amiguete Pausanias. Así que vamos a la corte de Macedonia. Ustedes saben que Filipo era el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia entre el 356 y el 336 a.C. Fue un rey legítimo, pero no del todo. En realidad su hermano mayor, Perdicas II, había muerto cuando su hijo era todavía un niño. En esas circunstancias, la Asamblea Macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la Casa Real, y lo eligieron a Filipo. Sabemos que fue
un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares, que después configuraron el imperio que vino a solidificar su hijo Alejandro. Sabemos también que nuestro amigo, el orador ateniense Demóstenes, construyó las Filípicas, que eran una serie de discursos que advertían sobre la amenaza que suponían los macedonios para la libertad griega. Y se llaman así por el rey Filipo, y luego, por extensión, dan nombre a las advertencias continuadas de los maestros, de los tutores o aún de los padres. Le dio una filípica, dicen. Bien, no importa. También sabemos que fue un gran seductor, que tuvo muchas amantes y también algunos mancebos. Antes de todas las gestas de Filipo, sucedió algo. Esto fue cuando Filipo era príncipe. Y este suceso, de algún modo, signó su destino. Parece que cuando tenía 16 años, su hermano mayor, Perdicas, firmó un tratado con Tebas y como garantía tuvo que proporcionar un rehén de la familia real. Era un uso bastante común. Mandaban a alguien de la familia real que permanecía en la corte de aquella potencia, de aquel estado con el cual se firmaba algún acuerdo. Lo mandaron a Filipo, lo mandaron a Tebas. En Tebas había una institución no muy frecuente que había fundado Pelópidas. Era la Falange Sagrada, un cuerpo militar de élite formado por parejas de amigos que habían hecho el juramento de resistir o caer juntos. Tratado más como invitado que como prisionero, Filipo fue parte de esa falange y aprendió las artes bélicas de los mejores maestros. Durante esos ejercicios, Filipo agregó al amor por las mujeres el gusto por los muchachos, y estos amores le trajeron un problema que ya veremos. Cuando, cumplida su función de rehén, lo devolvieron a Macedonia, se hizo rey, se casó con Olimpia y pronto nació Alejandro. El rey, aunque casado, sostenía sus amores con hombres y mujeres. Todas las fuentes coinciden en el amargo resentimiento de su mujer, que vivía atenta ante cualquier amenaza que pudiera surgir, más que nada contra su hijo, Alejandro. A ella le parecía que los hijos que Filipo tenía con sus amantes eran usurpadores en potencia y que los muchachos a los que se acercaba también podían serlo. Filipo quiso reproducir en Macedonia aquella falange sagrada que había conocido en Tebas. Yo creo recordar que esa misma costumbre de parejas que peleaban y que se juramentaban para caer juntos, esta costumbre existía entre los indios de la Argentina, los indios del sur de la Argentina, que solían constituir esa clase de pareja. Incluso creo recordar que peleaban atados, y creo recordar también que este dato no es proporcionado con mucha frecuencia por los libros que estudian este asunto. Dicho esto, repito, llegó Filipo a Macedonia, dice: acá yo voy a hacer la falange sagrada. Y tenía él mismo, se puso él mismo en la falange y eligió como compañero a Pausanias, no el escritor Pausanias, sino otro niato que se llamaba Pausanias. Bueno, se habían jurado con este muchacho fidelidad eterna. Pero, según cuenta Diodoro, Filipo carecía de la constancia que era propia de la falange y muy pronto desechó a Pausanias por un nuevo capricho, vamos. Entonces,
Pausanias quedó muy resentido y durante una borrachera insultó y maltrató al nuevo capricho de Filipo. Y este muchacho, ofendido, para rechazar el insulto, se sacrificó. Cometió una especie de suicidio. Aquel joven por el que Filipo había abandonado a Pausanias dejó un mensaje y en la siguiente batalla marchó directamente contra el enemigo en busca de una muerte segura. Otro noble llamado Atalo, qué nombre tan curioso, que era pariente del muerto, organizó un castigo para Pausanias. Lo emborracharon en una fiesta, lo agarraron entre varios y lo molieron a patadas. Una vez recuperado Pausanias, que siempre tenía en mente volver a ser el compañero de Filipo, fue a verlo a Filipo y le dijo: ¿por qué no me vengás? Mirá lo que me hicieron. Me agarraron entre 6 o 7 y me molieron a palos. Pero Filipo, que estaba resentido por el que se había matado, le dijo que si quería le daba un ascenso, un puestito en la guardia y nada más. Pausanias aceptó. Parecía que la disputa estaba saldada. Alejandro, que entonces tenía 13 años, oyó esa historia, fue casi testigo de esa. Pasó el tiempo. Filipo se enamoró ahora de una dama y repudió a su esposa Olimpia y preparó una nueva boda. Pero esta muchacha, que se iba a casar con Filipo, era sobrina del mismo Atalo, que se había vengado de Pausanias moliéndolo a palos con unos amigos. Y Pausanias, despechado por aquel rechazo y ahora porque además su amigo se casaba con una sobrina del que lo había agarrado a patadas, revivió su odio. Dice: yo no aguanto más, loco, ¿qué es esto? Filipo había preparado una boda magnífica. Invitó a huéspedes de alto rango y embajadores de toda Grecia. En la ceremonia se honraría a los 12 dioses olímpicos con juegos en su honor. Cada dios estaba representado por una estatua y había, además de las 12 estatuas de los dioses principales, una estatua de Filipo, que hacía que los dioses fueran 13. Filipo pensó que ese era el momento ideal para refutar la propaganda ateniense sobre su tiranía, especialmente los decires de Demóstenes, ¿no? Cuando se preparó aquel bailongo, Filipo dispuso que una vez que entraran a la ceremonia todos los notables, su guardia personal se quedaría en la puerta y él entraría solo, completamente solo. El capitán de aquella guardia era Pausanias, que había ocupado, como se ha dicho, un puestito y con el correr del tiempo había ido ascendiendo. Bueno, empezó la ceremonia, Filipo dejó su guardia en la puerta y Pausanias, que estaba atrás de una columna, parado como mirón, se le acercó y le clavó una daga en el corazón. Después Diodoro cuenta que Pausanias salió rajando por un viñedo. Ya estaba por ponerse a salvo porque tenía unos caballos esperando por ahí, pero tropezó con unas cepas, se dio un golpe bárbaro y lo alcanzaron y lo mataron. Así que el casorio terminó mal, imagínense. Los invitados con el sándwich acá. Le clavan una daga en el corazón al novio, ya está. Al otro sale rajando, lo matan. Al final, ¿a qué venimos? Es así, un disgusto. Claro, un disgusto. La verdad que, bueno. Y el caso es que ahí pasó algo que es lo que más importancia tiene. Los jefes y los nobles se agruparon en torno a Alejandro y formaron una guardia que lo trasladó a la ciudadela y ese mismo día se convirtió Alejandro en rey de Macedonia.
Algunos han sospechado del propio Alejandro por el asesinato de Filipo, otros de Olimpia, la mujer repudiada. Pero en verdad ninguno de los dos tuvo nada que ver, ni tuvo ningún contacto con Pausanias. Pausanias, como sabemos, guardaba viejos rencores y cuando Filipo decidió casarse con la sobrina del hombre que lo había molido a palos, bueno, se puso mal. ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? Si eres rey de Macedonia y después de repudiar a tu antigua esposa decides casarte con la sobrina de la persona que molió a palos a un antiguo compañero de lecho, no abandones a tu guardia personal socolor de liberalidad de tus costumbres. No, Claro, no, a lo mejor no es estaría una mal. moraleja para aplicar todos los días. No es una pero- moraleja universal, pero es algo que hay que tener en cuenta. ¿A quién dedicar esta charla? A Demóstenes, el orador ateniense que se adiestraba, dado que era tartamudo, introduciéndose piedritas en la boca. Lo que hacía era decir discursos con la boca llena de piedras y a la orilla del mar, cuyo furor impedía oír las palabras del orador. Sin embargo, este es un método que la foniatría de hoy en día ya no utiliza. Hemos ido a la discoteca y nos dieron el tango No te perdono más, en alusión a Pausanias, en la estupenda versión de Agustín Irusta, integrando el trío argentino. Terrible, no te perdono más. Fácil con una persona que no está presente. Yo sinceramente he tratado, como sabe todo el mundo, por otra parte, ¿no?, de hacer cosas diferentes todo el tiempo. Todo el tiempo. En todo caso, también habrá que decir que el alma de uno no alberga todos los asuntos del universo. Y entonces fatalmente uno está restringido por su propia insolvencia, por su obsesión o por su mero deseo. Así que será hasta pronto, mi querido Mauricio de Flores. Seguramente usted en el diario encontrará muchísimos programas que son siempre distintos. Vamos a tratar en homenaje a este oyente de hacer un programa distinto. ¿Qué va a pasar? ¿Música? No. No sé qué podría ser. Bueno, para empezar vamos a hablar de algo de lo que nunca hablamos. Cuando Alejandro Magno llega a Jerusalén, en vez de entregarse al saqueo y ponerse violento el tipo, pues no, concurre al templo y se dirige al sumo sacerdote y se prosterna ante él. Entonces, uno de sus lugartenientes, Vaticano, le dice: mira, Alejandro, ¿cómo es que usted se prosterna y adora a este hombre? Si después de todo usted es un rey, y usted es un dios, me atrevería a decir, dice el lugarteniente, el más grande de todos los que pisan la tierra. Y entonces Alejandro dice: vea, sucede que yo no estoy adorando a este hombre, sino al Dios que él representa. Porque ocurrió que, estando yo en Macedonia, soñé una vez con este hombre. Soñé una vez con alguien que tenía la misma cara de este hombre, y tenía también la misma ropa de este hombre. Y el sueño me reveló que el Dios a quien este hombre representaba iba a guiarme en la conquista del Oriente. Ese fue el sueño que tuve y por eso me he prosternado ante él. Y no andaba tan descaminado, Alejandro, porque resulta que en el libro de Daniel se leía que un rey bicorne, el más grande de todos los reyes, iba a conquistar el Oriente. Y que en cierto modo el pueblo hebreo, el Dios hebreo, iba a posibilitar esa conquista. Y es cierto, porque a partir de ese momento Alejandro se hizo retratar en sus monedas, por ejemplo, aparece con cuernos. Bueno, ¿cuántas veces hemos oído hablar de Alejandro Bicorne de Macedonia? Y así es como habla de él el Corán, el libro de los musulmanes. Se refiere a Alejandro Bicorne. Y bueno, parece que le fue bien al hombre porque efectivamente
conquistó el Oriente y además hizo una paz muy honrosa, ¿no? con el pueblo judío. De modo que hoy el erudito Calístenes y su enojo con Alejandro de Macedonia. Vamos a contar lo que sucedió entre un hombre sabio llamado Calístenes y Alejandro Magno. La historia tuvo lugar allá por el año 328, cuando Alejandro avanzaba por el Asia central a paso redoblado, por las regiones de Bactriana, lo que hoy es parte de Afganistán, o quizá de Uzbekistán, o de Tayikistán. Es decir, también donde Judas perdió el poncho. Los escuderos de Alejandro, entre cuyos servicios al monarca figuraba el de proporcionarle caballos de recambio en el campo de batalla, eran los hijos adolescentes de los aristócratas macedonios. Estos escuderos eran 80 y tantos y se turnaban de a 6 para las guardias. Por las noches vigilaban los aposentos o las tiendas de campaña de Alejandro. Seguramente eran 84 y se turnaban de a 6. A diferencia de los príncipes medievales que solo enseñaban a sus escuderos buenas maneras y a combatir, Alejandro hacía educar a sus escuderos, incluso si estaba en campaña. Y la formación de estos muchachos estaba a cargo de Calístenes. Este hombre era un sobrino nieto de Aristóteles, que por otra parte era el que lo había recomendado para el puesto de educador de los escuderos y también como encargado del archivo real. Calístenes había escrito una historia de Grecia desde tiempos inmemoriales hasta los días del ascenso de Filipo de Macedonia al trono. No sobrevive ni una sola línea de todas esas obras. Calístenes odiaba todo lo que estaba por fuera del mundo griego. Estaba convencido de que los persas eran bárbaros, corruptos y destructivos, y que la correcta misión de Alejandro debía consistir en la conquista, la venganza y la aniquilación de aquellos guanacos. Pero Calístenes debió padecer un comportamiento que no esperaba de Alejandro. Es que su rey recibía como invitados de honor a los sabios persas. Tenía como amantes a muchas mujeres orientales, no de la República Oriental, sino persas, y hasta algún eunuco del rey Darío. El espanto de Calístenes creció cuando vio que Alejandro empezó a vestir ropas persas. Pero su indignación fue completa cuando, durante la toma de Sogdiana, una antigua provincia persa, Alejandro se enamoró de la hermosa princesa Roxana y se casó con ella. Calístenes creyó que Alejandro había traicionado definitivamente al espíritu griego. Encontraba horrorosa la idea de que algún día las tierras griegas fueran gobernadas por un vástago de estirpe bárbara. Calístenes hizo ostensible este enojo, pero Alejandro no le hizo caso. Estaba preocupado por consolidar sus conquistas y estaba pensando en la India. La India ocupaba sus pensamientos. Se sabe que Alejandro llegó justamente hasta la India. El Indo fue el límite de sus conquistas, quizá lo cruzó también. Algunos dicen que el límite fue la pared del paraíso, que se encontró Alejandro con el muro exterior del paraíso y dijo, bueno, aquí llegamos. El caso es que no le dio bolilla al erudito y le pidió que se ocupara de instruir a los escuderos y que no lo molestara con pequeñeces. Desde luego Calístenes se enojó todavía más. Un día, un discípulo de Calístenes, el escudero Hermolao, acompañó a Alejandro durante una cacería de jabalíes. Sin querer, Hermolao atravesó con su lanza un jabalí que Alejandro había señalado como su presa. Por esa imprudencia recibió un castigo ejemplar. Primero le dieron la viaba ante sus compañeros y después le quitaron el derecho de montar a caballo. Hay que decir que perder ese derecho implicaba, por ejemplo, atravesar el Asia a pie. Siempre es preferible atravesar el Asia a caballo que no a pie. Las personas que han atravesado el Asia a pie guardan un recuerdo tenebroso de aquellas jornadas.
Hermolao quedó muy resentido, me refiero al escudero que había ensartado al jabalí alejandrino, y fue a quejarse a Calístenes. Y allí, según dicen algunos historiadores, el sabio Calístenes instó a su discípulo a que se vengara de Alejandro. La cuestión fue que Hermolao elaboró un plan junto con otros 5 escuderos, también convencidos por Calístenes, para matar a Alejandro mientras dormía. Como hemos dicho al comienzo, la guardia nocturna quedaba a manos de 6 escuderos, en manos. Los muchachos tardaron un mes en tenerlo todo dispuesto. Debían actuar en la noche que les tocara o esperar casi una quincena, más exactamente, si es que eran 84, 14, ¿no? 14. Bien. Los grupos de 6 escuderos que custodiaban a Alejandro rotaban naturalmente cada día. La noche en que le tocó al grupo Hermolao hacer guardia, Alejandro estaba en una fiesta, en un bailongo. Los escuderos lo esperaron creyendo que iba a regresar borracho, que es naturalmente la conducta que uno espera de un rey macedonio en una fiesta persa. Pero sucedió algo curioso. Cuando Alejandro se disponía a retirarse del bailongo, lo interceptó una adivina, a la que Alejandro respetaba porque había hecho varias predicciones correctas. La mujer le dijo que no fuera a su lecho, al lecho de Alejandro. Alejandro le creyó, y además, como la fiesta estaba más o menos bien, volvió a la juerga y recién se fue a acostar cuando clareaba el día. Llegó el relevo de los escuderos, llegó antes que Alejandro, pero estos, mediante algún pretexto, permanecieron allí esperando que se les presentara la oportunidad. Al final no se animaron porque Alejandro volvió, era de día, estaba sobrio, lo acompañaban otros hombres. Bueno, incluso agradeció la cortesía de los escuderos de esperarlo y les dio unos talentos antes de que se retiraran, me refiero a unas monedas. Unos talentos parecen mucho. Hermolao se mostró dispuesto a esperar hasta que le llegara de nuevo el turno. Pero sucedió que otro escudero de su mismo grupo, medio incómodo con la situación, batió la cara. Le confesó el secreto a un funcionario. Cuando Alejandro se enteró, perdonó al alcahuete y ordenó que los demás fueran arrestados. En su condición de macedonios fueron juzgados por la asamblea y los condenaron a la lapidación. El cronista Rufo V Curcio cuenta que Calístenes, instigador del asunto, fue torturado y ahorcado. Digamos por último que por esa muerte y por mucho tiempo la figura de Alejandro quedó ensombrecida. La muerte de Calístenes enfureció a los formadores de opinión más influyentes del mundo griego, que eran los miembros del Liceo, a donde justamente pertenecía el sabio ahorcado. Estos hombres del Liceo eran, desde luego, antimacedonios y antimonárquicos. Fue entonces cuando empezaron a circular escritos acerca de las perversiones sexuales de Alejandro, de su casorio con una bárbara, de sus supersticiones, y empezaron a contarse las peores atrocidades de sus operaciones militares. Incluso sus genialidades fueron convertidas en gestas sangrientas. También abundaron cartas de Alejandro descaradamente falsificadas. Una de esas cartas decía que los escuderos no habían implicado a Calístenes en la conjura y que solo lo había matado porque sí, porque le tenía bronca. Recién en tiempos medievales, en los que se realizaron algunas investigaciones y se vindicaron ciertas figuras históricas, volvió a hablarse de Alejandro Magno sin su historia maldita. Yo no sé si es tan cierto esto. La figura de Alejandro fue siempre la más venerada de la historia, en el plano militar. Julio César, que ciertamente vivió mucho antes de la Edad Media, lloraba o lloró alguna vez viendo un busto de Alejandro, pensando que él ya había alcanzado la edad en que Alejandro había muerto y que todavía no había realizado
conquista semejante. Bien, pero la historia termina aquí. Calístenes calumnió a Alejandro y contó especialmente los secretos amorosos, que son los que más duelen. ¿A quién quiere dedicar esta charla? A los príncipes, Alejandro, que se preocupan por la instrucción de sus súbditos, porque saben que más educados, más instruidos y más inteligentes van a ser mejores escuderos, mejores soldados, mejores amantes, mejores personas. Está bien esa dedicatoria y me sumo calurosamente. Vamos a escuchar un vals que se llama Secreto de Amor, evidentemente, en referencia a los secretos, o a los supuestos secretos revelados por Calístenes, ¿no? A Alejandro le gustaba este o aquel, en fin. Y vamos a escucharlo en la versión impresionante de Charlo. Es un vals bastante convencional, quizá, no sé si convencional, no es convencional. Creo que está un poco fuera de nuestro gusto ahora, no ciertamente del mío. Y si a alguno le gusta este vals, especialmente si a alguno le gusta este cantor, desde ya puede considerarse miembro. Canta Charlo, Secreto de Amor.